de la clase. Probablemente como perdimos unos minutos ahora, perdimos no, ganamos, porque son todas cosas importantes para todos nosotros. Y el espacio de teórico es un buen lugar donde también podemos intercambiar dudas y cuestiones generales. Digamos, en la clase pasada estábamos observando qué ocurría luego de que la síntesis proteica dirigida hacia el retículo endoplásmico tenía lugar, ¿sí? Y cómo los contenidos de la célula, en particular de los compartimentos de las células, comenzaban a moverse a través de distintas membranas, ¿no? Y poníamos, por ejemplo, la formación de vesículas, ¿no? Que es el tráfico vesicular, ¿sí? Ocurría, por ejemplo, con las vesículas cubiertas de clatrina, que es un proceso que se descubrió primariamente cuando hay cosas que entran desde la membrana plasmática por endocitosis, o hay algunos tráficos particulares en regiones asociadas al aparato de Golgi. Pero históricamente eso abrió conceptualmente el camino a entender cómo se forman vesículas, ¿no? Ahora, siguiendo una ruta más específica o más lógica desde el punto de vista de la producción y flujo de macromoléculas, vamos a ver un poco qué es una parte que es específica del tráfico desde el retículo endoplásmico al aparato de Golgi. Y lo que vamos a hacer es, primero, es observar una micrografía, una filmación de estas que yo les digo que se usan proteínas digamos, residentes del retículo o del aparato de Golgi, para ver cómo se forman, ¿no? Las vesículas y qué tipo de estructuras se observan cuando se mueven, ¿no? En este caso, vamos a ver, ¿se ve la película? ¿Sí? ¿Alguno que me diga que sí, que se ve? Sí, se ve, se ve. Impecable. Ahí tenemos estas proteínas que son sensibles a la temperatura, que se guardan en el retículo endoplásmico, ¿sí? Que está distribuido en toda la célula, como esa red de canalículos o esos sacos que están por acá, y vemos que cada tanto hay puntos fluorescentes de alta fluorescencia, que son los puntos de salida del retículo endoplásmico, ¿sí? Los puntos de salida es donde hay estructuras que prácticamente se agrupan en ese lugar y generan vesículas recubiertas por cubiertas de tipo COP2. ¿Sí? Recuerdan los esquemas de la clase pasada. Ahí se forman vesículas recubiertas de la molécula que hace una caja de tipo COP2. Ahora, si siguen uno de estos puntos, miren especialmente los que están por encima del núcleo. Si siguen la evolución de esos puntos hacia el aparato de Golgi, que se encuentra en una situación o localización yuxta nuclear, o sea, muy próximo al núcleo, donde están el par centriolar de los microtúbulos, que aquí no se observa, ¿sí? Pero se observa la gran concentración de proteína verde fluorescente fusionada a la proteína residente o que tiene destino en el Golgi. Si observan la salida y la entrada, entre la salida y la entrada del Golgi van a ver una serie de vesículas que se mueven y se agrupan en túbulos. No son siempre vesículas, aparecen túbulos. ¿Sí? ¿Sí? Sobre todo acá en el núcleo se ven varias que se forman como tubulillos. También se pueden ver en otros lados, ¿sí? Y eso es, o sea, le proporcionó a los investigadores una de las primeras ideas que correlacionaban con, a ver si puedo cazar alguno. Ahí. Que está acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Ven? Esta rayita, ¿sí? Es un túbulo que probablemente nace de un punto de salida que está acá, ¿sí? El punto de salida de a poquito va coalesciendo en un túbulo, ¿sí?
Ahí lo ven empezar a formarse. Profe, Y si ahí estás está. perdona, si estás en YouTube, creo que puedes poner Sí, en cámara re contralenta y capaz que se ahí puede va. mejor. Sí, tenés razón, tenés razón. Ahí vamos a ver 0.25, ¿no? Y ahí lo vamos a ver en cámara lenta. Sí, ahí se ve mucho mejor algunos de los túbulos en varios lados, ¿no? ¿Sí? ¿Los ven ahí? Y el que estábamos viendo hoy creo que era uno que está por acá, en que se forman túbulos. El otro importante es que usualmente esos puntos de salida, algunos se conservan, salen varias veces de más o menos la misma zona, ¿no? Por eso se llaman ER, exit points, o puntos de salida del retículo endoplásmico. Ahí ese exactamente lo vieron y cómo se acerca ahí, ¿no? Bien. Buena sugerencia, ¿no? Lo que me decía el compañero. Todas las imágenes estas las pasan en cámara lenta y las pueden ver con mucho más detalle. Entonces, como decíamos, el sistema que estábamos viendo era este que estaba recubierto con vesículas, con cajas tipo COP2. Al inicio, en la clase pasada, habíamos visto los que estaban recubiertos con cajas tipo clatrina, que están involucradas en varios tipos de transporte, más bien post-Golgi, ¿sí? Y acá vamos a ver en breve, digamos, el mecanismo de que media la formación de cajas tipo COP1 y COP2, pero centrado sobre todo en el COP2 del retículo endoplásmico, ¿no? Y aquí hay nuevamente aparecen los interruptores, que son las proteínas, digamos, unidas a GTP, ¿sí? Estos son switches, ¿no? Como el SAR1 que está acá, que tienen que ser activados por intercambiadores de guanina. ¿Se acuerdan que discutimos esto en transporte núcleo-citoplasma a través de los poros? Bueno, en la membrana retículo endoplásmico hay intercambiadores que activan, ¿sí?, los switches moleculares, o GTPasas, ¿sí?, ¿no?, como SAR1, que es específico de retículo. SAR1 tiene una hélice, parte de la proteína que es anfifílica, o sea que es capaz de integrarse, o sea, por su hidrofobicidad, sus características, es, digamos, en cierta manera liposoluble. Esa hélice está escondida cuando la molécula está en formato GDP, pero si el intercambiador, ¿no?, el Guanine Exchanging Factor, SAR1, o sea, SAR1, la pesca, la inserta en la membrana, y esto es un switch molecular activado. El switch molecular activado es capaz de reclutar la cubierta, ¿sí?, la cubierta tipo COP2, ¿sí?, la primer capa, digamos, la primer capa de la cubierta, porque estos tienen como una especie de doble capa, una interna y una externa, que a su vez recluta la carga a través de la interacción con un receptor, ¿sí? Entonces, la otra vez estudiábamos cómo se formaban las cajas de clatrina, acá estudiamos cómo se forma una caja de COP2, ¿sí? Eso es el primer paso, ¿sí?, de reclutado en un sitio de salida, que se ve en la figura, ¿no?, que termina formando una caja al estilo de la figura C, y el proceso se ve aquí. También pasa cosas similares como, bueno, armamos la caja, pero la caja sirve para sacar la vesícula desde el punto de salida. Ahora, la vesícula, para fusionarse con un blanco, tiene que perder la caja. Y eso, recuerdan que hay como una especie de mecanismo de timer o reloj, ¿sí?, que desactiva el armado de la caja. Ese es un sistema que hace perder el GTP que está en el switch molecular, lo pasa a GDP, ¿no? Y cuando eso pasa a GDP, todo este puente de afinidad se desarma, y por ende se desarma la cubierta y la vesícula quedaría desnuda como para interaccionar con el blanco, ¿sí? O sea, este es un sistema
que en líneas genéricas y conceptuales, los switches moleculares de GTP, ¿sí? Específicos, gobiernan y regulan tanto a los sistemas COP1 como COP2. Conceptualmente es importante decir que cómo gobiernan, cómo regulan, y porque hay una gran variedad de switches, y algunos switches son específicos para COP2 y otros para COP1, ¿no? Entonces, para que vean e integren un poco, pasamos este video a continuación, que resume datos que quizás no están súper actualizados, pero les da una idea y les pone en la cabeza cómo se está formando este tipo de vesículas. Esperen que voy a ver si... El audio no se escucha, ¿no? No, no se escucha. No, lo tenés que compartir también el audio. Sí, ahí va, eso justamente. Esperen un segundo. Creo que es por acá. Profe, si no me equivoco, es donde dice Share Screen, en la flechita hacia... El audio, ¿no? En las opciones hay uno que dice, ahí va, dice Share Sound. A ver, ¿dónde está? Igual si ya estás compartiendo aparecen los 3 puntitos de la barra que te aparece arriba de opciones. Una de las opciones en la lista es, como decía el compañero Gerson. A ver. Por ahí no es. Para que capaz que pare un poco el share y acá sí creo que estaba, yo lo había visto. No. En el micrófono también aparece una opción que dice igual que el sistema, ¿no será ahí? Si activas eso, ¿te pasa todos los sonidos de la computadora? No me gusta mucho eso, le tengo desconfianza, pero bueno. ¿Qué estarás escuchando? No, yo lo que pasa que... No. Yo por experiencia, cuando comparto, primero comparto, y cuando comparto mismo en esa opción de compartir, hay otra flechita más arriba, pero primero tenés que compartir. Hay otra flechita más arriba que te salen unas opciones, una barra hacia arriba. Y en esa hay una opción que dice compartir sonido. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahí estamos viendo lo de modelo animado, pero no vemos lo que haces en realidad. O sea, no vemos. Claro. Igual no es tan crítico, porque yo se los explico, pero como tiene audio. Hoy lo vi pensando en esto. A ver si se escucha. No, profe, no se escucha. Bueno, no se preocupen. La idea es que, digamos, una representación, vamos a estar ahora estamos viendo la luz del retículo endoplásmico con las cargas, las proteínas cargas que han sido sintetizadas allí, ¿no? Y ahora salimos al citoplasma, ¿no? Y vemos cómo se capturan, ¿no? Se capturan estas intercambiadores, ¿sí? Gracias al intercambiador de GTP. Eso recluta las proteínas de la cubierta, ¿sí? En un lugar que es el sitio de salida,
la carga se asocia a todo eso, ¿sí? Y eso genera cambios conformacionales que atrae la otra capa, ¿sí? La otra capa de moléculas que forman, digamos, la cubierta en sí mismo y que hacen que la membrana también se deforme gracias a que se arma esa caja, ¿no? Ahí está la dirección para verlo tranquilamente, ¿no? Sí. Y le van a ver el audio, o escuchar el audio, por supuesto. Bueno, ahí se forma, ¿no? Lo que les muestra a continuación es cómo, ¿no? Si se hidroliza el GTP del switch, eso hace que toda la capa de COP2 se desensamble, toda la caja, y la vesícula queda, digamos, desnuda, aunque está lleno de otras proteínas importantes. Por ejemplo, puede estar asociado a proteínas motoras que usan los microtúbulos, ¿para dónde? Para moverse hacia el sitio de entrada del aparato de Golgi, ¿sí? El sitio de entrada, ahí vendría a ser el sitio de entrada que nosotros acabamos de ver, incluso que son fusiones de túbulos vesiculares, y acá les vamos a contar un poquito más adelante, hay fusión, ¿sí? Gracias a este tipo de moléculas que se llaman las SNAR, ¿no? Las SNAR son moléculas que favorecen la fusión, ¿sí? Y básicamente, digamos, ahí está el resumen de lo que acabamos de decir, ¿no? El link está ahí, así que se puede ver tranquilazo. Perdón. Ahí está. Entonces, lo que no habíamos visto hasta ese momento, hasta ese esquema, es que una vez que se forma la vesícula, se saca la caja, ¿sí? O se desensambla la caja, sea de latrina o de COP2 o de COP1. Tienen que haber sistemas que aseguren la fusión de la vesícula con su organelo blanco, ¿sí? Entonces ahí, usualmente, una vesícula que viene de un organelo se fusiona con el organelo blanco en una fusión de tipo heterotípica, ¿no? O sea, quiere decir dos componentes diferentes, pero hay también fusiones homotípicas, por ejemplo, para formar los túbulos, ¿no? Repasemos la típica, que es la heterotípica. La vesícula, además de todos los componentes de la caja que ya se han perdido, tiene estos elementos que se llaman elementos SNER, ¿sí? Vesicular, que son proteínas como filamentosas, tiene switches tipo RAB, que son los switches moleculares o sea, los interruptores moleculares RAB, ¿no? Que son muy importantes para asegurar la especificidad de la interacción entre la vesícula y un efector de los RAB, que es una especie de proteína de anclaje en el dominio blanco, que está representada acá en verde. ¿Cuándo ocurre si digamos, esta interacción, ¿no? Es el primer paso para que la vesícula estacione, ¿no? En forma muy, digamos, cercana, y le dé la posibilidad de interacción al componente vesicular de SNER con el componente de la membrana blanco o el target SNER, ¿no? Y eso hace que se forme un sistema que es como una especie de, a mí me hace acordar cuando ustedes unen dos alambres, ¿no? Una forma es tornearlos y hacer una especie de trenza, hélice. Eso hace como una especie de trenza que va acercando el componente vesicular al blanco y eliminando el espacio que separa las membranas en un medio acuoso, ¿sí? Eso hace que se logre luego la interacción de las bicapas lipídicas, ¿no? Entre sí se genere una fusión, ¿sí? Ese es el sistema, ¿no? Donde las proteínas RAB, o GTPasas monoméricas, los interruptores moleculares, guían a las vesículas y las proteínas SNER hacen la fusión
de la vesícula con el blanco, ¿sí? Las GTPasas monoméricas son una familia muy importante de proteínas, por ejemplo, que puede tener cerca de 60 miembros, ¿no? Ahí en la tabla que se muestra tenemos RAB1, 2, 3, 3A, 4, 11, 5, 6, 7, 8, 9, y fíjense que cada una hace un trabajo específico en un par dador-aceptor. Quiere decir que el tráfico entre vesículas del retículo endoplásmico Golgi está mediado por la GTPasa monomérica RAB1. En la cis Golgi, que es el primer punto de entrada al Golgi, ahora lo vamos a ver, está mediado por RAB2. En vesículas sinápticas y secretorias, que vamos a ver que es una de las cosas muy importantes como punto final de todos estos sistemas, RAB3A es súper importante, ¿no? Entonces, esas proteínas dan especificidad a los pares aceptor-donador, ¿no? De los que estábamos hablando, ¿no? Y así sucesivamente. Muchas veces hay problemas o sistemas que requieren interacción específica que se resuelven con conjuntos de moléculas pertenecientes a una familia que son levemente diferentes entre sí, y esa pequeña diferencia determina la especificidad de interacción de esa molécula con su receptor, ¿no? Con el receptor que es el Rabi effector, ¿no? Que está pintado aquí en verde. Esta interacción es la que se da en forma específica. Profe, una consulta sobre Sí, esa cómo no. diapositiva anterior. A la membrana blanco, ¿le llamás a la membrana que va a recibir la vesícula que se está formando en el retículo endoplásmico? ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, ahí hay, si recuerdan de diapos anteriores, conceptualmente, ¿no? En el tráfico vesicular, cuando hablamos de tráfico vesicular, sin importar cómo se llama cada elemento, hay un elemento donador y otro aceptor. O sea, la vesícula se forma en el donador y se fusiona con el aceptor. Conceptualmente, el aceptor es el blanco, ¿no? El donador es donde sale la vesícula. Entonces, ahí mezclamos un tema conceptual que se aplica a varios pares de organelos que forman parte del tráfico vesicular. Hay muchos pares posibles, ¿sí? Y las proteínas RAB funcionan únicamente en ciertos pares, ¿no? Pero para bajarlo a tierra, decir, bueno, el aceptor de una vesícula que se formó, o sea, el aceptor de vesículas del aparato de Golgi, perdón, del retículo endoplásmico, es el aparato de Golgi, ¿sí? La cara cis del aparato de Golgi, o más precisamente lo que se llama la red la red túbulo vesicular, que ahora la vamos a ver, de la cara cis del Golgi. Pero hay un solo destino para las vesículas del retículo endoplásmico, ¿sí? Ahora, hay múltiples destinos para las vesículas que se forman a partir del Golgi. Eso es parte de lo que vamos a ver en esta clase. ¿Está bien? O sea, hay temas conceptuales que se van agarrando especificidad dependiendo de qué par donador-aceptor estamos hablando. ¿Está bien? Bien, gracias, profe. Un poco más aumentado, es decir, las proteínas SNER, ¿no? Median justamente la aproximación de las membranas a una distancia de 1,5 nanómetros. Y para eso, ¿no? Estas proteínas tienen que entrelazarse, ¿no? Para acercar las dos. Acá estamos representando la membrana plasmática como bicapa, ¿verdad? Y la hemicapa, ¿no? O la hoja citosólica de la bicapa de la vesícula es la que se tiene que aproximar a una distancia de 1,5 nanómetros, evitando que en esta zona haya moléculas de agua, ¿no? Y eso favorezca la fusión de la hemicapa que está representada en la derecha. Claro, como decíamos con la analogía de
juntar dos pedazos de alambre por algo torneado como una trenza. Una vez que torneaste eso, si lo querés desarmar, tenés que usar energía para destornearlo. Y ¿no? Para que todo ese sistema esté listo para recibir de vuelta vesículas, utilizan, ¿sí?, este sistema, ¿no?, que se llama NSF, que usa ATP para desenredar, ¿sí?, desenredar el par, digamos, la porción vesicular de la porción, digamos, del blanco de SNER. Entonces ese sistema se regenera, ¿no?, y la parte vesicular se rescata de vuelta por mecanismo de retención, y la parte del target o del blanco queda ahí esperando un ciclo nuevo de fusión. Entonces, la gran parte de la clase de hoy va a ser lo que sucede en el aparato de Golgi y en lo que sucede post-Golgi. Vamos a ver si Profe. podemos cubrir. Sí, cómo no, dale. Una consulta. En la diapositiva anterior, te animás a ponerla y quiero ver algo que preguntarte. ¿Viste la Snare, esa, la roja? Sí. ¿Después se vuelve a reutilizar cuando después que Claro. la separás? Sí, mirá, es importante, es lo que yo decía. Ese es el componente vesicular, ¿no? Pero ahora ya no está más en el componente vesicular, está en el blanco, ¿no? Claro. Entonces, ahí la pregunta natural es, ¿logramos desenredarlo? ¿Se recupera a los componentes vesiculares? Porque ese no es el destino final de esa proteína, ¿verdad? El destino final es estar, por ejemplo, en la membrana del retículo endoplásmico y asociarse a las vesículas que se están formando. Ahora vamos a ver algo que explica bastante ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo reciclar algo que está en el compartimiento final. Es decir, si lo necesitamos en el donador, no es conveniente, o sea, no es lógico que se pierdan en el dador, perdón, Claro. en el blanco final. Sí. Eso lo vamos a ver ahora, vas a ver. Pero es un buen Dale, detalle. gracias. ¿Tá? Porque justamente cómo hacemos para recuperar esa parte tan importante, ¿no? Conceptualmente, ¿no?, el componente vesicular de SNER debe ser recuperado, así como un montón de otras cosas que son recuperadas para que el compartimiento donador no pierda identidad y siga funcionando. Hay sistemas de reciclaje y captura de componentes específicos del paso anterior. Eso lo vamos a ver ahora, incluso cuando entramos al Golgi, porque hay un montón de cosas que no son del Golgi, que son de retículo, pero entran al Golgi y deben ser recuperadas. El aparato de Golgi, ¿sí?, se conoce hace mucho tiempo, ¿no? Camilo Golgi lo identificó y lo describió usando tinciones de plata. Camilo Golgi también, por esas tinciones en neuronas y por descubrimientos de organización interna de la célula, tuvo su premio Nobel junto a Santiago Ramón y Cajal. Golgi era italiano y Cajal español, ¿sí? Pero bueno, el Golgi viene del nombre de Camilo Golgi, un investigador, ¿sí?, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En el aparato de Golgi se producen un montón de fenómenos hiperconcentrados en una serie de cisternas, ¿sí? Las ven acá en este dibujo, y a ver si podemos hacer algunas anotaciones aquí. Sí, ven que son como capas. Me gusta, ¿no?, me gusta lo que plantea el libro, aunque es digamos, quizás es una analogía de panadero, ¿no? Quizás hace 15, 20 años no se comía mucho pan de pita, pero ahora hay pan de pita por todos lados, y esto es como una serie de panes de pita, uno arriba del otro, ¿no? Así que cuando estén comiendo un pan de pita,
Acuérdense de que puede ser como un saco del aparato de Golgi. Espero que les caiga bien la comida igual. Pero el aparato de Golgi es una serie de sacos, uno arriba del otro, con una estructura vesículo-tubular en el punto de entrada y otra vesícula y otra estructura vesículo-tubular en el punto de salida, ¿sí? Usualmente tiene componente del retículo endoplásmico en el punto de entrada, muy cerca del punto de entrada, pero como vimos en las imágenes, también las vesículas vienen de lejos, ¿no? Una de las funciones principales que prácticamente no vamos a hablar es la función de producir polisacáridos largos, como la pectina, la hemicelulosa, en la pared, que van a ser parte de la pared de las plantas, y muchos glicosaminoglicanos que forman parte de la matriz extracelular de animales. O sea, el aparato de Golgi produce una gran cantidad de polisacáridos, ¿sí? Y nosotros vamos a focalizarnos principalmente en el tráfico de moléculas, y no vamos a ver la bioquímica de estos procesos que están aquí, ¿no? Pero bueno, de alguna manera vamos a empezar con el tema estructural del aparato Golgi, ¿no? Esos sacos, esas pitas, pan de pitas acumulados uno arriba del otro, ¿no? Acá vemos un poquito más el esquema clásico, ¿no? Donde hay una cisterna, ¿no? O una red, ¿no? Una red cis del aparato de Golgi, cisternas cis, mediales y trans, y después una red trans Golgi, que son otra vez vesículas y túbulos, ¿sí? O sea, la cara de entrada es la cara cis, que usualmente tiene esta curvatura que está aquí. Perdón. Vamos a dibujarla. ¿Sí? Tiene este tipo de... O sea, esta vendría a ser la cara cis, y esta vendría a ser la cara trans, ¿sí? El flujo de moléculas es así, ¿tá? El flujo de reciclaje es así, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Al contrario del retículo endoplásmico, el aparato de Golgi realmente está concentrado, y vimos en la clase pasada que si uno le corta el influjo de moléculas del retículo, o bloquea la salida el tráfico de vesicular dentro del aparato de Golgi, el aparato de Golgi tiende a distribuirse más cercano a todos los puntos de salida del retículo endoplásmico, ¿sí? O sea, se disgrega cuando se detiene la dinámica de formación de membrana. Usualmente, y lo van a ver en el práctico, la primera indicación de que los contenidos del aparato de Golgi son claramente diferentes fueron experimentos que se hicieron en microscopía electrónica, por ejemplo, tiñendo el aparato de Golgi con osmio, por ejemplo. Se tiñe principalmente la cara cis, como está en la figura B, y no el resto, ¿sí? Como que hay afinidad por esa tinción en este lado, o si se veía la actividad de enzimas específicas como el nucleósido disfosfatasa o la fosfatasa ácida, ¿sí? Interesantemente se marcaba la cara trans, ¿sí? Eso ya indicaba que cada componente, cada saco, cada pan de pita, tiene contenidos que van cambiando, ¿sí? Y por eso se empezó a comprender que el aparato de Golgi era como una especie de refinería de macromoléculas, ¿no? Como que entran las macromoléculas sintetizadas en el retículo endoplásmico, ¿no? Y se van modificando. Quizás algunas entran, pero no tienen actividad, y la actividad se activa más tardíamente, ¿no? Pero los componentes de cada capa son diferentes. Ese es el concepto aquí en esa imagen, ¿no? A la entrada
acá vamos a ver esquemáticamente cómo se van armando las vesículas el componente vesículo tubular que entra a la red cis-Golgi, ¿no? O sea, el punto de entrada, en un inicio decía el punto de entrada es, yo recuerdo algunos textos viejos, y el punto de entrada al aparato de Golgi es la cara cis. Después, unos años más tarde, fue evidente que había una red un poco más amorfa, no tan clara como una pita, que era la red cis, que es esta que está acá, ¿sí? O sea, un lugar donde convergían muchas vesículas, y después aparecieron, por distintos tipos de evidencias morfológicas, ultraestructurales, o de biología molecular, o de videomicroscopía, aparecieron los componentes vesículos tubulares, ¿no? Que naturalmente era la fusión homotípica, ¿sí? O sea, fusión de cosas del mismo tipo, de vesículas, digamos, originarias del retículo endoplásmico, ¿sí? Que además se movían utilizando proteínas motoras que se dirigían al extremo menos de los microtúbulos. Este sería el extremo más, ¿sí? Que eso lo van a ver cuando vemos citoesqueleto, ¿tá? Usualmente este es el extremo más del microtúbulo y este es el extremo menos. Estas proteínas son capaces de reconocer la asimetría que tienen las unidades de los microtúbulos y utilizarla molecularmente para moverse unidireccionalmente en este sentido. Cada una de estas moléculas tiene tráfico específico dirigido hacia el extremo menos, pero hay moléculas que también pueden ir hacia, motores moleculares que pueden ir al extremo más. Los vamos a necesitar ¿para qué? Para hacer esto que está acá, ¿sí? Para volver. Y acá está lo que hablábamos con la compañera de, ¿cómo reciclamos un componente que se acaba de fusionar? Bueno, las vesículas COP1, recubiertas por COP1, van a tomar elementos de la red túbulo vesicular, así como de la cara de la red cis, incluso de la cara cis también, y van a formar vesículas que vuelven al retículo endoplasma. O sea, tenemos formación y también recaptación, recuperación. En esa recuperación, digamos, ¿cuál será la clave para rescatar componentes que son pertenecientes a la luz del retículo endoplásmico? ¿Sí? O sea, acá tienen que haber componentes que son, ¿sí?, pertenecientes a la luz del retículo endoplásmico. Y eso se hace por justamente señales, usualmente lineales, de las proteínas, que las vamos a ver en un segundo, que son reconocidas por la maquinaria de ensamblaje COP1 mediante interacciones con switches moleculares o interruptores moleculares tipo RABs, ¿no? Que arman las cubiertas de COP1, así como se armaban las cubiertas de COP2, pero la especificidad es distinta. Acá hay todo un juego de moléculas que sirven para recaptar cosas y no para mandar cosas hacia el Golgi, ¿sí? La fusión, en este caso homotípica, también es mediada, ¿sí? También es mediada por el par B y T SNAP, porque toda fusión es mediada por ellos. Pero para rescatar el componente vesicular, ¿sí?, también las vesículas lo pueden retornar al origen, ¿no? Ya salen equipadas, ¿no? Ya salen equipadas con ambos componentes y el sistema chaperona NSF las desenreda, ¿sí? Vamos a la siguiente. Las señales de retención, ¿sí?, son importantes, ¿no? Pensemos en las proteínas que hacían cosas en el retículo endoplásmico, como las chaperonas BIP, ¿sí? Qué sé yo, varias funciones que solo existen en el retículo endoplásmico o están concentradas ahí,
esas proteínas tienen ¿no? Estos 4 aminoácidos, KDEL en su código de una letra, ¿sí? Que indica que esa proteína tiene que ser retenida, ¿sí? Las proteínas de membrana, que también son residentes del retículo endoplásmico, tienen este tipo de señal, ¿no? En código de un solo aminoácido. Y usualmente lo que sucede es eso, que así como estas proteínas van despacito penetrando, ¿no? en el aparato de Golgi, el sistema de recaptación mediado por vesículas COP1, ¿sí? las va a retirar y las va a volver, ¿sí? ¿no? Las va a volver al retículo endoplásmico. Aquí se han hecho todo tipo de experimentos para demostrar que ese pequeño segmento KDL, por ejemplo, si se retira, si se cambia, si se muta, altera la recuperación de estas proteínas residentes y se escapa. Allá Sofía pregunta, las vesículas que vuelven al retículo vuelven con una determinada cantidad de un mismo componente o puede que traigan más de un tipo de componente. Y no, naturalmente, por ejemplo, acá en la figura ya tenés 2 candidatos. Proteínas transmembrana, que son residentes, y proteínas solubles, o sea, de la luz, que son residentes. Y ahí te podés tener varios ejemplos, porque cuando se van formando estas vesículas vas capturando cosas, digamos, que deben ser devueltas, ¿no? Bien. Acá tienen, por ejemplo, dos imágenes que ilustran un poco este proceso, ¿no? Esta proteína, GRAS55, está fusionada a GFP y está transfectada en estas células de NRK en cultivo. Es una proteína de la matriz del aparato Golgi, ¿no? ¿Sí? Entonces esta proteína es residente del aparato de Golgi, pero fíjense, aparece en los componentes de vesículo tubulares, ¿sí? Y se retiene en el aparato de Golgi, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Es residente en ese lugar. Pero claro, naturalmente se sintetiza en el retículo endoplásmico. Ahora, ¿qué pasa si al aparato de Golgi, ¿no? Le bloqueamos la función exactamente que permite la entrada de vesículas del retículo al aparato de Golgi? Usando un componente que se llama brefeldina, ¿sí? Brefeldina A, se bloquea ese paso, ¿sí? Y miren lo que aparece. Primero, baja la intensidad de proteína residente. Segundo, aparecen todos estos túbulos, ¿no? Que ahora sí se ven claramente como túbulos, que es la proteína como que acumulándose en los componentes vesiculares y llegando básicamente al retículo endoplásmico nuevamente, ¿no? Porque ahí se ve bastante marcado el retículo endoplásmico. O sea que cuando trancamos la entrada, ¿sí? Ahí está el aparato Golgi en su estado, digamos, por decirlo de alguna manera, natural. Cuando agregamos la droga empieza a acumularse, ¿sí? El contenido en la red vesiculotubular, y al final la red vesiculotubular se fusiona con el propio retículo, ¿sí? Y allí queda la proteína sin poder exportarse al aparato de Golgi, ¿no? O sea que este es, como vemos experimentalmente, una de las formas de ver experimentalmente el proceso, ¿sí? De fusión. Pero esto es como poniéndole un freno al pasaje de vesículas del retículo al aparato de Golgi. ¿Alguna duda hasta de la segunda imagen? Bien. Uno de los procesos más importantes que hace también el aparato de Golgi es el procesamiento de los oligosacáridos asociados a proteínas.
hay toda una serie de pasos que, digamos, lo pueden ver bien, es todo muy ordenado y ocurre justamente en vesículas, en cisternas específicas. Por ejemplo, la cisterna cis remueve manosas, ¿no? La cisterna media sigue removiendo manosa, pero agrega N-acetilglucosamina, ¿sí? La cisterna trans agrega galactosa o el ácido N-acetilneuramínico, ¿sí? Después en la parte trans se sulfatan tirosinas y carbohidratos, y luego ocurre un paso de sorting, que es, sorting quiere decir clasificación en la red trans-Golgi. Hoy como arrancamos un poco con preguntas, en general vamos a saltar el descanso, a ver si llegamos 12:30 en punto. En cada paso se requiere una enzima diferente, ¿no? Para generar estas cadenas de carbohidratos, ¿no? Y cada paso es el sustrato de otros, ¿no? De otros componentes. Aquí están divididos lo que ocurre en el retículo endoplásmico o en la luz del Golgi, ¿sí? De cómo se agregan todos estos complejos oligosacáridos, ¿no? El punto esencial, ¿sí? Es ¿qué es el propósito de la glicosilación? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Acá vamos a repasar algunas cosas que pueden guiarlos para entender esto, ¿no? Sí, muchas funciones de las proteínas ocurren y finalmente existen porque la proteína no solo tiene la estructura proteica, sino que también tiene oligosacáridos, ¿sí? Hay una gran cantidad de glicoproteínas y las cadenas esas que se van agregando tienen combinaciones especiales, ¿no? ¿Sí? Y las combinaciones especiales son generadas por vías de síntesis que han evolucionado bastante para sintetizar esas combinaciones particulares, ¿no? Cuando uno tiene combinaciones particulares de azúcares, naturalmente se imagina algo parecido a lo que a veces pasa con el ADN, ¿no? Esas cadenas deben codificar algún tipo de información, ¿sí? Esa información existe y tiene funciones muy diversas y codifica para cosas diversas, funciones diversas, y ha dado origen a un gran campo de la biología que es la glicobiología, ¿sí? Glicobiología, que estudia todo esto. Y acá hay como un código encima de otro código, ¿no? Por ejemplo, funciona para ayudar a la fabricación de productos intermedios plegables más solubles. ¿Se acuerdan cómo pasaba en el retículo endoplásmico que necesitábamos glicosilación para que ocurrieran ciclos de plegamiento ayudado por chaperonas como la calnexina, ¿sí? Ese código de azúcares o glicocode marca la progresión del plegamiento, ¿no? También se ve que en muchos casos la presencia de la parte de azúcares en las glicoproteínas limita la aproximación entre moléculas. Y eso tiene mucho sentido en muchos casos funcionales, ¿no? En un extremo, la capa de mucosas, ¿no? En las células pulmonares intestinales protege del acercamiento de muchos patógenos porque hay como una cubierta entera que es el glicocálix. O en la propia mucosidad es una gran cantidad de moléculas glicosiladas, ¿no? También hay reconocimiento de las cadenas de azúcar por lectina. Bueno, mencionábamos un caso que era la calnexina, pero hay muchas lectinas que son moléculas capaces de reconocer específicamente cadenas específicas de azúcares, combinaciones de azúcares, ¿sí? Y estos son funciones variadas, tan importantes como proceso de desarrollo, yo que sé, por ejemplo, una célula que migra sobre una superficie que tiene cadenas de azúcares asociadas a proteínas, o sea, glicoproteínas especiales, median reconocimiento célula a célula, generan caminos de migración,
O sea, hay toda una gran cantidad de funciones que le agregan información a la proteína y esa información es usada de muchas maneras, ¿no? Lo notable de esto es que toda esta información está codificada indirectamente por el genoma, porque en el genoma no hay una codificación directa de las cadenas de azúcares, sino que hay una codificación para las enzimas que generan esas cadenas y dónde se localizan y en qué punto del aparato de Golgi se arman y con qué secuencia arman estas pequeñas cadenas, ¿no? Es un código sobre otro código. ¿Sí? Bien. Debates hay muchos en ciencia, ¿no? Y esta mañana verificaba si seguía existiendo este debate que parece interesantísimo y que de a poquito van apareciendo pruebas. Es cómo se mueven, ¿no? Cómo se mueven los contenidos, cómo maduran las cosas en el aparato de Golgi, ¿no? Y ahí, por lo menos hay dos formas de entenderlo, dos hipótesis de trabajo, que es el modelo de maduración de cisterna, donde la cisterna va cambiando sus contenidos y se va transformando en cisternas siguientes, ¿sí? O el modelo vesicular de las cisternas, donde las cisternas están fijas, pero el contenido cambia porque lo traen vesículas nuevas y se reciclan el contenido hacia atrás, ¿sí? Va cambiando por la incorporación de contenido mediado por vesículas. En el otro no se mueven las vesículas, o sea, no se cambia el contenido por vesículas, es la propia pita que va cambiando su contenido y se va trasladando. Hasta lo que vi, por ejemplo, en revisiones de este año, hay aportes muy buenos que soportan tanto una teoría como la otra, ¿sí? Probablemente, como sucede siempre, es que sea combinado en distintos modelos biológicos, ¿sí? Como suele sucederse, no da para pelearse, sino para integrarse, ¿sí? Pero sí se sabe que hay proteínas, ¿no? Como estas que se ven aquí, filamentosas, que son parte de la matriz del aparato de Golgi, pero el extremo que sale hacia el citoplasma. Esta proteína se llama golgina, ¿sí? Y las golginas tienen una gran cantidad de dominios interactores con RAB, ¿sí? Y RAB está en las vesículas y justamente puede mediar el tráfico vesicular, pero a la vez también interaccionan entre sí, ¿sí? Y mantienen en formato, digamos, apilación de panes de pita, se mantiene también por la interacción entre las golginas. Este es otro tipo de proteínas. ¿Se acuerdan el ejemplo de la lamina nuclear? Que cuando se fosforilaba se desarmaba la envoltura nuclear. Bueno, sí, se fosforilaba cuando comenzaba la mitosis, ¿sí? En este caso también sucede algo similar, porque si estas golginas se fosforilan, se debilita la interacción que tienen entre sí y el aparato de Golgi se disgrega. ¿Cuándo? Cuando se fosforilan las golginas. ¿Y cuándo se fosforilan las golginas? Cuando comienza la mitosis, ¿sí? O sea que el aparato de Golgi puede desarmarse, ¿no? Y se va a distribuir equitativamente en las dos células mediante mecanismos moleculares, pero la golgina es una proteína que mantiene en una cercanía importante a las vesículas a los sacos, ¿sí? De vesículas, sacos de vesículas no, a los sacos que forman parte de la cara cis, media y trans del aparato de Golgi, ¿no? Usualmente acá se representan, no sé, 2, 4, 5, 6. Hay aparatos de Golgi que tienen 8 o 9 sacos, hay otros que tienen menos. Ahora vamos a ver una perspectiva estructural sobre eso. ¿Cómo logramos perspectivas estructurales tridimensionales sobre el aparato de Golgi? Primero decirles una cosa, que si uno corta un aparato de Golgi con un ultramicrótomo, que es como se cortan
las preparaciones biológicas para ser observadas en un microscopio electrónico, el ángulo de corte en una estructura como esta es muy importante para darnos la visión estructural que tiene, ¿no? Es muy diferente ver el aparato de Golgi si se corta, digamos, tangencial a uno de sus sacos o transversal a uno de sus sacos, ¿no? La tomografía por microscopía electrónica es una técnica que se basa en la gran profundidad de campo que tiene el microscopio electrónico. O sea, el pequeño corte que se deposita sobre una grilla de microscopía electrónica, ¿sí?, tiene una profundidad de unos pocos nanómetros, ¿sí?, unos 50, 100 nanómetros. Ahora, hay técnicas hoy en día que, si ven mi mano, no sé si la están viendo en la cámara, pero que son capaces de variar el ángulo, ¿no?, variar el ángulo de la grilla de microscopía electrónica, entonces tomar a distintos ángulos, ¿sí?, las imágenes, por ejemplo, que se representan del aparato de Golgi. En A, justamente ya es una imagen que tiene varios planos, y lo que podemos hacer es delinear mediante análisis de imagen cada uno de los sacos que se ven en cada plano, y luego usar sistemas de reconstrucción tridimensional mediado por procesamiento de imágenes, que nos puede dar una idea de cómo es la conformación del aparato de Golgi en una profundidad de campo interesante, entonces dándonos pistas tridimensionales de la estructura, ¿sí? Acá ven justamente una de esas ideas. El aparato de Golgi está cara cis, cara trans es roja, cara cis y red cis, cis Golgi es celeste, ¿no? Esto es como aislado luego de procesar la imagen, y si el sistema integra con todos los contenidos celulares, pasamos a la imagen de la derecha, donde se agregan todos los componentes de la célula, incluso vesículas, como las ven ahí en blanco, o mitocondrias, como las ven en verde, filamentos del citoesqueleto, etc., ¿no? Acá vamos a ver justamente el proceso de ir agregando capas y capas de información en base a un estudio tomográfico de microscopía electrónica, ¿no? Fíjense un poco la leyenda, ¿no? En el Golgi tenemos en celeste la cis Golgi, ¿sí? En rosado la pita número 2, en rosa la 3, en verde la 4, en azul oscuro la 5, en ámbar la 6 y en rojo la 7. O sea, eso es desde la cara cis a la cara trans, desde la C1 a la 7, ¿no? Pasamos de light blue a rojo, ¿no? Desde celeste a rojo, ¿sí? ¿Qué es esto que se ve acá? Celeste y rojo. Cara cis, cara trans. Ahora, esto es una célula secretora, entonces vamos a ir agregándole capas de información, y vamos a ver vesículas con insulina, vamos a verlas en azul brillante. Después le vamos a agregar el retículo endoplásmico, ¿sí?, que va a aparecer en amarillo, la mitocondria, que va a aparecer en verde, compartimentos endocíticos que vienen desde la membrana por endocitosis en púrpura, ¿no? Profe, Sí. una pregunta, ¿los colores que tiene cada tipo C1, C2, es aleatorio o tiene que ver con el índice de...? Mira, otra pregunta importante. En biología celular, uno captura tanto imágenes de microscopía, de luz, ¿no?, o de microscopía electrónica, usualmente usando distintos, digamos, sistemas para capturar la imagen, ¿no? Usualmente la adición de color es un código artificial que uno coloca. En este caso, está hecho simplemente para marcar
las distintas zonas, o sea que tú puedas ver un buen contraste entre compartimentos diferentes, ¿sí? O sea que logres distinguir una cosa de otra con mayor facilidad, porque si no estarías como en esta situación, que está aquí arriba, ¿ven? En A. Este delineado con distintos colores es pura y exclusivamente a gusto del investigador. Puede representar cosas, diferentes cosas, ¿no? Pero en este caso son solo para que tú veas las diferencias entre todos estos compartimentos, ¿verdad? Ahora, otra cosa es distinta cuando estamos hablando de microscopía de luz, porque sí, hay componentes que son excitados en una longitud de onda y emiten en una longitud de onda. Esa emisión, si es en el rango visible, tiene un color. Usualmente se usa el mismo color para representar en una foto el color capturado. Pero ¿qué pasa? Los receptores de un microscopio, los detectores, los fotomultiplicadores, muchas veces capturan una longitud de onda y la convierten a escala de grises, ¿sí? Y después se recolorea. No sé si eso te ayuda, pero el concepto básico es que la coloración de esta preparación no tiene una relación para nada con el contenido, solo la puso el investigador. Está. Perfecto. Muchas gracias. Es un concepto importante ese, porque quizás, si me dan un segundo, yo les muestro una diapo que no sé si la recuerdan. Esta que está acá, ¿sí? Acá están viendo el propio osmio, que es un agente de contraste y que genera imágenes electrón densas, ¿sí? Entonces se ve oscuro en la microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque desvió los electrones no impactan en el sistema de captura de imágenes, ¿sí? Y queda una zona oscura, ¿está bien? En esto están viendo el producto de una reacción enzimática que es electrón denso, ¿sí? O sea que ahí hubo un proceso bioquímico que se usó para marcar algo en el tejido, ¿está? ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera lo coloreamos basado en una actividad bioquímica, en un componente molecular que está en ese punto. En cambio, en esta imagen que estábamos analizando, estamos coloreando la estructura solo en base a un componente puramente para distinguir cosas. Me interesa distinguir la cara cis de la cara medial, y de la cara medial la otra. Incluso acá distinguimos 7 cisternas, ¿no? Bueno, veamos qué pasa cuando le vamos agregando las cosas, ¿no? Ahí ven la cara trans, la cis, perdón, en celeste. Además podemos rotar tridimensionalmente, ¿sí? La red túbulo vesicular, ¿sí? Se ve la cara trans. Ahí le agregamos las vesículas de insulina, que son vesículas de secreción, ¿sí? Ahora le vamos a agregar casi todo el resto. Inmediatamente después de esto, creo que va todo junto. No, vamos de a poco, ¿sí? Vesícula de secreción en blanco. Perdón, vesículas generales, creo que eso no está en la clave. Pero ahí sí, está la imagen de todo el citoplasma alrededor. Profe, Sí. la cis era la celeste, ¿no? Sí, la cis es la celeste, que vendría la C1, ¿no? Todas estas son vesículas de tráfico, las que estaban en blanco, que no estaban en la leyenda. Digamos, todo esto es para que comprendan la estructura tridimensional del Golgi, y es algo puramente descriptivo, pero creo que ayuda mucho a entender esta estructura, ¿no? Estas cosas no se sabían hace 20 años, pero ni cerca. ¿Sí? Estas imágenes, ahí está la dirección, pueden verla con tranquilidad, rotarla a su gusto. Digo, no a su gusto, van a hacer este tipo de rotación, pero se pueden aprender cosas para manejar este tipo de imágenes en muchos sentidos. Acá sí está bueno ver justamente ¿qué cosita? Cuando aparece
¿sí? El retículo endoplásmico. Está bueno ver la interacción del retículo con el sistema. Del aparato de Golgi, ¿no? Ven que hay retículo, ¿sí? Incluso en zonas donde uno dice, ah, pará, pero si esta es la cara trans, ¿por qué habrá retículo por este lado? ¿No? ¿Sí? Y bueno, es como pasa en esa imagen de la célula donde vemos llegar desde muchos lados, desde muchos puntos de la célula, vemos llegar las cosas al aparato de Golgi. Todas van a entrar por la cara cis. Bien. El aparato de Golgi es el sistema que va modificando una gran cantidad de contenidos proteicos y en la zona trans-Golgi se definen y se clasifican, ¿no? Es como un gran sistema tipo de correo, donde las cartas tienen direcciones específicas, y dice, bueno, esta dice lisosoma, esta dice el endosoma temprano, esto dice membrana plasmática. Entonces en el trans-Golgi de alguna manera hay una gran clasificación de destinos, y uno de los posibles destinos es el lisosoma, ¿no? El lisosoma es un organelo, ¿sí? Que también delimitado por membranas, que es muy importante en la degradación de muchos componentes de la célula. Entonces, los componentes con destino al lisosoma son componentes, o sea, son enzimas de degradación. Todas ellas se sintetizan en ribosomas pegados al retículo endoplásmico, ¿sí? Y se van transportando y modificando a través del aparato de Golgi y terminan en el lisosoma. Pero la pregunta es, digamos, ¿cómo es que esas enzimas, por ejemplo, miren el contenido en la parte de la derecha? Proteasas, ¿sí? Bueno, si yo dejo una proteasa suelta dentro del retículo endoplásmico, chau chau proteínas, ¿no? Me las come todas. Y lo mismo pasa dentro del Golgi. O una lipasa. Ah, sí, desarmo, genero agujeros, como lípidos, ¿no? O fosfatasas. Hay un montón de cosas llenas de fosforilación y las fosfatasas capaz que... Bueno, el punto es que todo ese sistema está especialmente diseñado para que estas hidrolasas ácidas se activen a un pH específico. Ese pH, ¿sí? Es pH 5, solo existe en el lisosoma, no existe en los componentes previos. Y eso es gracias a una bomba de protones que utiliza ATP para bombear protones y acidificar el contenido del lisosoma, ¿sí? Entonces, todas las actividades de tipo hidrolasa quedan contenidas dentro de esta membrana y no salen a comer cosas por ahí. Entonces, lo que la célula hace es enviar contenidos que son, por alguna razón, marcados para su degradación hacia el lisosoma. Y eso lo hace combinando una entrada por el endosoma tardío con otras vías de transporte vesicular. O sea que el aparato de Golgi clasifica hidrolasas ácidas para que lleguen al destino del lisosoma, y hay un componente intermedio que recibe los sustratos de todas estas enzimas hidrolíticas y el lisosoma los descompone en componentes, digamos, en bloques moleculares que son útiles para hacer otras cosas naturalmente. O sea, nucleasas degradan ácido nucleico, proteasa proteína, glicosidasas, ¿no? Azúcares, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la vía es una vía que toma componentes no solo del aparato Golgi, sino de otros lugares de la célula. Está conectada con otros lugares de la célula, y esos lugares pueden ser perfectamente el endosoma temprano, que es un sitio que toma cosas del exterior celular, o también otros componentes que vamos a ver ahora, ¿sí? No tenemos mucho tiempo para ver esto, pero uno de los
principales y primeramente estudiados sistemas de sorting o de clasificación fue justamente la clasificación de hidrolasas o enzimas hidrolíticas que tenían destino del lisosoma, ¿no? Por ejemplo, se representa con un Pacman acá a una hidrolasa, ¿sí? Lisosomal, ¿sí? ¿Ah? Lo único que le falta, ¿no?, al Pacman es el ojito, ¿sí? La hidrolasa tiene oligosacáridos unidos a asparagina, ¿no?, N-linked oligosacáridos, ¿sí?, que en la manosa tienen un fosfato en el lugar 6, ¿sí? Y eso ya viene, ¿sí?, ya viene armado desde el retículo endoplásmico, pero durante el tránsito del aparato de Golgi se le agregan algunas cosas más que están representadas aquí abajo. Y eso hace que esa proteína esté marcada para interaccionar con un receptor particular, ¿sí?, que se recluta únicamente para funcionarse hacia el endosoma y del endosoma ¿no? Para fusionarse con el endosoma temprano. Una vez que está en el endosoma temprano, que tiene las bombas de protones, empieza a acidificar esto y esto madura hacia el lisosoma. Nuevamente, hay cosas que tienen que ser rescatadas y el receptor manosa 6-fosfato, que es el receptor que media todo este tránsito, es reciclado también hacia la red Trans-Golgi, ¿sí? Este fue uno de los primeros sistemas, ¿está bien?, que fue caracterizado y que definió conceptualmente qué cosas podían ocurrir para que una proteína se sintetizara en el retículo endoplásmico y fuera finalmente clasificada y guardada en vesículas que tenían un destino particular, en este caso el lisosoma, ¿sí? El lisosoma es realmente una vesícula bastante pequeña y heterogénea en su tamaño. Se puede identificar, como está aquí en la izquierda, mediante tinciones específicas, ¿no?, que incluso detallan, por ejemplo, lisosomas en maduración, lisosomas maduros. La vía en general es que van convergiendo en una vía endosomal, ¿sí?, y madurando los componentes hacia lo que se llama el endolisosoma, ¿no?, con componentes a ser degradados en el lisosoma, ¿no? Todos estos componentes, el late, el endolisosoma y el lisosoma, son componentes hidrolíticamente activos que tienen bajo pH y por ende permiten la actividad de las hidrolasas lisosomales. Sí. Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿Ahí con qué están teñidos? Ahí se tiñen con compuestos que se procesan por las enzimas hidrolíticas y son, ¿cómo se llama?, electrón densos. Entonces, gracias a que solo son procesados por esas actividades, se genera una marca específica que es del propio lisosoma, ¿sí? Entonces, la idea es que se te genere un compuesto acumulado en el lisosoma que es electrón denso, pero que, dependiente de que exista o no exista una enzima que es capaz de procesarlo, entonces tenés un marcaje específico. Hoy en día, tú podrías reconocer los lisosomas mediante un número variado de técnicas, ¿no?, que van desde la inmunofluorescencia en un tejido fijado, a otro tipo de técnicas de biología molecular que pueden identificar la actividad enzimática, ¿sí? Qué sé yo, varias cosas, ¿no? Bien. El lisosoma clásicamente es un compartimento para degradar cosas, ¿no? Pero hay varias vías que convergen en ese lugar. Y ahí empezamos a ver cosas interesantes como hay células que son capaces de fagocitar, ¿sí? Y, por ejemplo,
fagocitar una bacteria. Un macrófago puede hacer esto, y el destino de la fagocitosis es eliminar esa bacteria, ¿no? Fusionando el fagosoma con el lisosoma, ¿no? Hay 4 vías grandes que terminan en el lisosoma. La otra vía es la endocitosis, ¿no? O sea, la captura de material de la membrana plasmática por diversos mecanismos, ¿sí? O la pinocitosis o macropinocitosis, ¿no? Que vuelcan sus contenidos en compartimentos intermedios que se llaman endosomas tardíos, ¿no? Porque son como una fase madurativa del endosoma. Otra que es interesante y que por mucho tiempo, digamos, también no se le prestó mucha atención, es la autofagia, que es básicamente la degradación de componentes propios de la célula. Por ejemplo, hay organelos, complejos proteicos, cosas que empiezan a funcionar mal, la célula tiene maneras de identificarlos y rodearlos, ¿no? Por membrana, formar un organelo o un intermediario de tipo recubierto por membranas, que se llama el autofagosoma, y el autofagosoma entra a directo contacto con el lisosoma, ¿sí? Y ahí esos componentes se degradan. O sea, una mitocondria defectuosa se autofagia, la célula la come, ¿no? Autofagia es comerse a sí mismo, ¿no? O sea, la célula tiene sistemas para comer cosas que ya no son utilizadas, que ya no son, no quiero usar la palabra deseadas, pero es una palabra que probablemente está escrita en el libro, porque el deseo de la célula yo no lo sé. Pero bueno, no se puede, prefiero decir, hay elementos que ya son obsoletos, que funcionan mal, que se marcan, y las células son capaces de reconocerlos y digerirlos, haciéndolos entrar en la vía del lisosoma. Profe, una Sí. consulta antes de que pases a Ujú. la otra. Sí. Sobre la diapositiva anterior, esa misma. Tengo un par de consultas. La primera es, no termino de entender las diferencias entre el endosoma temprano y el endosoma tardío, ¿es? O simplemente es un estado posterior al endosoma temprano. Claro, es un sistema que se va armando y va madurando, ¿no? Conceptualmente, podés usar analogías como pasan en el aparato de Golgi. La cara cis es algo temprano, la cara trans es algo más tardío en todo el procesamiento. Acá vas a ver que ya se ha estudiado mucho, ¿no? Que en los procesos que toman cosas a partir de la célula hay puntos intermedios que son claramente diferentes entre sí, ¿tá? Y las actividades enzimáticas y las propiedades de esos compartimentos son diferentes, por eso a uno se le llama temprano y a otro se le llama tardío. Ah, perfecto. ¿Sí? Y la otra consulta es, no entendí muy bien, o capaz que no lo mencionaste, ¿cuál es en sí la función del lisosoma? Comer cosas, degradar cosas. Y que tipo ¿cómo se dice? Las La conserva. No, los componentes individuales son bombeados al citoplasma, o sea, si una proteína se degrada, terminan aminoácidos, los aminoácidos se reutilizan. No por el lisosoma, sino por el citoplasma. Hay bombas que sacan cosas para afuera. Ahí va, o sea, por ¿Sí? así decirlo, es como una papelera de reciclaje. Sí, es una buena analogía, papeleras de reciclaje. Sí, lo que son sistemas de degradación de componentes que la célula necesita degradar, ¿sí? Entonces ahí se fusionan muchas cosas y estas 4 vías terminan generando un montón de componentes que están en la vesícula, y las hidrolasas, que tienen especificidad para muchos tipos de moléculas, digamos, nucleasas, proteasas, lipasas, glicasas, así una serie de enzimas que van degradando todos los componentes, ¿no? Y se recicla de alguna manera todo, ¿no? O sea, porque pasa a unidades, a los componentes, digamos, a los bloques básicos, que esos son reutilizables. ¿Sí? Vamos a mirar un segundo más la vía de la autofagia, porque
van a ver que incluso morfológicamente, ¿no? Son bastante distintos a otros organelos que están ahí. ¿Por qué? Porque se pueden ver más membranas de lo que naturalmente uno ve en organelos limitados por membrana. Todos sabemos que la mitocondria tiene doble membrana, ¿verdad? Es prácticamente el único organelo en la célula que tiene justamente membrana externa e interna, salvo la envoltura nuclear, que son sacos que envuelven al núcleo, ¿no? Entonces, en la envoltura nuclear podemos ver dos bicapas lipídicas muy cercanamente. En la mitocondria podemos ver justamente dos bicapas lipídicas, la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Y son perfiles y estructuras claramente divisables, ¿no? Si vemos doble membrana con crestas, o sea, con cosas internas, es naturalmente una mitocondria. Pero en un autofagosoma puede estar una mitocondria y puede haber una doble membrana también alrededor. Y eso es señal específica de que eso es un autofagosoma, de que esa mitocondria va a ser degradada, ¿sí? Acá tenemos una mitocondria y un peroxisoma dentro de una doble envoltura, ¿sí?, de membrana. El autofagosoma, ¿sí?, tiene un proceso de formación, ¿no?, que comienza cuando de alguna manera un organelo está marcado. En el caso, por ejemplo, de degradación de mitocondrias, hay una proteína que se acumula en la membrana externa cuando la mitocondria tiene problemas, digamos, metabólicos, por decirlo de una forma genérica, y la mitocondria no está funcionando bien. Esa proteína se llama parkina o parkin. Y si alguno completa la palabra, la parkin es una proteína que está embromada o que tiene una mutación y genera Parkinson. La enfermedad es una de las formas que tienen genéticas de Parkinson, que tienen, ¿no? Y que se descubrió que justamente la parkina es una proteína involucrada en la autofagia de las mitocondrias, que usualmente se llama mitofagia, ¿sí? Esa proteína, cuando funciona mal, no deja que se degrade en las mitocondrias y genera la patología, ¿no?, del Parkinson. O sea que la autofagia no es para nada menor y despreciable como proceso, porque cuando se altera, genera neurodegeneración. También está involucrado en cáncer, ¿sí? Y otros procesos de toda esta vía. Por ende, estaba bueno repasarles que la inducción del proceso hace que coalescen vesículas y formen una bicapa, o sea, un saco recubriendo una vesícula o una mitocondria, ¿no? O sea, los organelos se engolfan, ¿sí?, y forman esta estructura que tiene membrana externa, membrana interna y la membrana del organelo, que en el caso de la mitocondria es una membrana externa y una membrana interna. Entonces pueden ver 1, 2, 3, 4 membranas en un organelo. Es el único caso muy extraño donde se pueden ver todas estas membranas una encima de la otra. Eso, cuando llega el momento adecuado y hay lisosomas, ¿sí?, ¿no?, después del cerrado de esa vesícula, se fusiona un lisosoma con el autofagosoma, y ahí las hidrolasas, que están en su pH adecuado, degradan los componentes. Vamos ahora a ver un poco más el resto de la vía que puede contribuir al lisosoma, pero también que puede contribuir a otras cosas, ¿no?, sobre todo a procesos de intercambio entre la membrana plasmática y el sistema que, digamos, que media la vía del lisosoma, pero también tiene componentes intermedios. Si prestamos atención a este esquema que está a la derecha, le da un poco de componentes a todo este sistema que está a la izquierda marcado con flechas, ¿sí? La célula es capaz de tomar contenidos extracelulares de varias maneras y lo usa aparte de muchas formas, ¿no?, para tomar componentes que ella necesita, para regular procesos de recepción de señales,
y por supuesto para reciclar componentes también, o enviar componentes que son parte de estos ciclos, ¿no? Y ahí, en los últimos años, se han descubierto unos cuantos intermediarios, ¿no?, de este sistema, que era lo que preguntaba el compañero hoy. Muy próximo a la membrana plasmática se pudo ver lo que se llama el endosoma temprano, que está capturando una gran cantidad de vesículas que están siendo tomadas siempre del exterior celular, ¿sí? Ese sistema puede usar un loop o un cortocircuito, que es a través del endosoma reciclador, para volver a poner cosas en la membrana o ponerlas directamente por esta vía que está aquí, ¿sí? Ahora, si eso no ocurre y los contenidos son de alguna manera dirigidos por mecanismos moleculares, como hemos visto, el endosoma temprano puede madurar, ¿sí? Puede ir madurando gracias al aporte, por ejemplo, de las cosas que salen de la red trans Golgi, del aparato de Golgi, ¿no? Y puede ir acumulando cosas que lo hacen madurar a algo más al estilo lisosoma, porque a partir de este punto para acá, en el late endosome, ya hay ¿no?, capacidad hidrolítica, pero pueden haber compartimentos intermedios que tienen funciones específicas y todavía no tienen capacidad hidrolítica. Lo que sí es claro, que hace tiempo se sabe que no solo acumulan cosas, sino que también dentro de la célula se pueden formar vesículas con contenidos del citoplasma, y lo notable que no está dibujado aquí en esta imagen, ¿sí?, es que este intermediario, que se conoce hace muchos años, el cuerpo multivesicular, también puede ser usado para secretar componentes internos de la célula, perdón por esa flecha que es terrible, ¿no?, componentes internos de la célula al exterior celular. O sea, estas vesículas tienen componentes citoplásmicos, se acumulan en los cuerpos multivesiculares, incluso hay una vía que dirige los contenidos de estas vesículas a través de fusión de membrana con la membrana externa, y se podrían secretar cosas que se llaman los exosomas. Los exosomas son formas de comunicación que tienen las células y es una temática bastante nueva. Ahora, si el proceso sigue madurando, podríamos terminar de los contenidos que entraron desde el exterior celular degradándolos en el lisosoma. ¿Mm? Esto lo pueden repasar tranquilamente en el libro, lleva un tiempito leerlo y entenderlo, porque incluso el formato lineal o bidimensional de entender estas cosas está bueno llevarlo a lo tridimensional, ¿no? Recuerden, acá hay una vía de entrada que está siendo alimentada por distintos procesos de sorting del Golgi, o sea, hay proteínas que son específicas para entrar al endosoma temprano, que son clasificadas en el aparato de Golgi y su destino final es el endosoma temprano. Pero hay proteínas que son clasificadas en el aparato de Golgi y su destino final es el endosoma, que va a ser lisosoma, ¿sí? Entonces, el Golgi, ¿sí?, es una forma de armar contenidos específicos de toda esta vía que se mueve y madura utilizando el sistema de citoesqueleto, ¿sí? Algunos ejemplos vamos a darles de cómo funciona esto. Me pregunta Sofía, la flecha que dibujaste, si hablamos de funciones, tendría que ser de color celeste, ¿no? Bueno, la que yo dibujé desde el cuerpo multivesicular hacia la membrana, sí, es una especie de color celeste hacia la membrana, pero es una vía especial que secreta las pequeñas vesículas que están adentro de los cuerpos multivesiculares. Es la vía de secreción de exosomas, que ni siquiera está descrito acá, pero es un campo súper importante, sí, de la biología, hoy día.
Profe, y todas las vesículas y los lisosomas y endosomas se mueven en el citoplasma por microtúbulos, ¿no? Principalmente sí. Cerca de la membrana plasmática siempre hay mucha actina, también puede haber cosas que median eso, pero no, en este caso está ahí marcado, desde el endosoma temprano hacia el endosoma tardío se usan microtúbulos. Sí. Cuando usas microtúbulos estás hablando casi automáticamente de que son motores moleculares que usan los microtúbulos para moverse. Profe, yo tengo una duda. Sí, claro. De la diapositiva anterior, o sea, si es tan esencial la presencia de ese endosoma de reciclaje, porque en realidad vos dijiste que también en el cuerpo multivesicular, o también, no sé, del endosoma tardío, también podían haber vías de eliminación, ¿no? Sí. Lo que pasa es que son diferentes vías. Capaz que el concepto esencial que hay que retener y después expandir leyéndolo tranquilamente en el libro es que es lo que entra a la célula, lo que sale de la célula, ¿no? Por esta vía, vamos a ver que hay dos grandes vías de secreción que no están incluidas acá, ¿no? Que vienen un poquito más adelante. O sea, lo que entra por esta vía, que es el ciclo, este ciclo que está marcado en el mapa acá, tiene varias formas de devolver o colocar componentes en la membrana plasmática o enviarlos afuera, varias vías. Esencial el recycling endosome o el multivesicular body, la esencialidad y la proporción del mecanismo depende de qué es lo que hace cada uno y que apenas lo podemos cubrir, pero existen y cada uno tiene vías en particular. Entonces no las podés bajar o subir de categoría en función, sino que son vías específicas que hacen procesos especiales cada uno. Por eso Perfecto, están gracias. marcadas diferentes. Por ejemplo, una de las cosas importantes que suceden gracias a la endocitosis mediada por clatrina, o sea que se forman cajas de clatrina, es la internalización de partículas lipídicas de baja densidad que contienen colesterol. ¿Sí? Gran parte, aquí están arriba, la imagen está mostrada, ¿no? Estas son partículas LDL. Esta es la zona donde está la membrana que se está invaginando, se está formando la cubierta, ¿no? Y está. En el sentido que es como ponerles un ejemplo. El colesterol, gran parte del colesterol que se usa para el armado de membrana, la célula lo incorpora gracias a un receptor de LDL, ¿no? El receptor se fusiona con el early endosome, ¿y qué hace? El early endosome es el responsable de enviar el receptor de vuelta a la membrana plasmática. Si pasa de acá para acá, el final se termina degradando. Entonces acá se recicla y este compartimento existe porque tiene esa función, ¿no? De alguna manera la partícula se va eliminando, digamos, porque ya estás en un lugar de maduración del endosoma que ya tiene propiedades, ¿no? Propiedades, ¿cómo se llama? Hidrolíticas. Cuando se fusiona el lisosoma con el endosoma tardío, vos vas a poder realmente separar todos los componentes y el colesterol puede ser usado en las vías biosintéticas posteriores. ¿Se ven estos compartimentos o no se ven? ¿No? Una idea para ver el endosoma temprano es hacer pulsos con agentes de contraste, utilizando vías por defecto de entrada a la célula como la pinocitosis, y si se estudian por microscopía electrónica a tiempos muy tempranos, después de la exposición de la célula a estos compuestos, se ven, ¿no? Fíjense que estos son 0,5 micras, esto es microscopía electrónica, se ven los componentes, este sistema tubular vesicular que se ensambla muy cerquita de la membrana. Ese es el early endosome. También se pueden ver, y se han visto desde hace mucho tiempo,
los componentes multivesiculares, ¿sí? Los cuerpos multivesiculares que tienen una membrana externa y vesículas adentro, ¿sí? Esas vesículas, por la vía que yo les dije, también podrían ser secretadas. La vía de los exosomas también podría ser secretada al exterior celular, ¿sí? Pero acá simplemente estamos viendo este compartimento que está acá en microscopía electrónica, ¿no? ¿Para qué sirven estos sistemas también? Por ejemplo, les pongo un caso de una célula epitelial, ¿sí? Del lumen del intestino, que recubre el intestino. Se pueden incorporar cosas, ¿sí? Por receptores específicos que en el early endosome son clasificadas, ¿no?, hacia el endosoma de reciclado y se manda a la otra membrana plasmática, o sea que hay un transporte, ¿no?, desde un espacio, que es el lumen del intestino, al fluido extracelular del otro lado. Fíjense para qué se usan estos sistemas, ¿no? Algo se toma y se degrada y se recicla, pero otras cosas se separan, se clasifican y se envían al otro lado de la célula, ¿sí? También pueden usarse en estos sistemas. Miren, esta es una forma de, usando los endosomas de reciclado para regular la incorporación de glucosa mediante la insulina, ¿no? Acá tenemos un receptor de insulina, acá tenemos el transportador de glucosa, ¿sí? Y en el endosoma de reciclado, en su membrana, existen lo que se llama un pool, un conjunto de transportadores de glucosa estacionados ahí. Si la insulina señaliza a través del receptor, ¿sí?, se hace que el componente, o sea, el compartimento celular, que es el endosoma de reciclado, estimule la inserción de receptores de glucosa en la membrana, aumenta el número de receptores de glucosa y aumenta la incorporación de glucosa estimulado originalmente por la insulina. Eso es mucho más rápido que estimular la transcripción del receptor de glucosa, la traducción del receptor de glucosa, la inserción del receptor de glucosa en la retícula endoplasmática, la modificación a través de todo el aparato de Golgi hasta que llegue a las vías de inserción en la membrana. Esto es un sistema de regulación rápida que usa el endosoma de reciclaje. Ahora, recién hablábamos y es más rápido insertar un receptor si está en un componente de reserva, ¿no?, como es el endosoma de reciclaje. Hablemos entonces de las vías generales de secreción, que son componentes un poco más lentos, ¿no? Pero también tienen puntos donde las vesículas se acumulan y esperan a ser, esperan a ser exocitadas o secretadas, en algunos casos vía señal. Entonces tenemos vías constitutivas, donde la célula siempre está produciendo los contenidos de esas vesículas, y en la red Trans-Golgi son clasificadas hacia vesículas que constantemente, ¿sí?, están secretando cosas hacia el espacio extracelular. Pero hay otros componentes que acumulan hay otras vías, que son las reguladas, que acumulan los componentes internos, ¿sí?, y son secretadas en función de alguna señal, ¿no? Puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, puede ser, digamos, un cambio potencial de membrana, una sinapsis, pero tenemos dos grandes vías de secreción que dependen justamente de la clasificación y armado de vesículas en la cara trans del aparato Golgi, ¿sí? En el caso de la formación de vesículas secretoras regulada, existe lo que se llama un mecanismo de concentración de la carga, ¿sí? Las vesículas, las cajas de clatrina, van armando y van generando
vesículas inmaduras, ¿sí? Que usualmente en microscopía electrónica se pueden ver como cuerpos rodeados por membrana con contenidos internos que pueden ser hasta casi cristalinos o a veces simplemente más electrondensos que los contenidos originales del aparato de Golgi, ¿no? En la imagen se ve el aparato de Golgi, la red, o sea, el componente cis, ¿no? El componente trans, y se usa una inmunistoquímica para observar la clatrina, y ven justamente cómo el sistema, ¿no? Tiene puntos donde la clatrina se concentra y va armando, ¿no? Vesículas, pero en las zonas donde la vesícula está madura ya no hay clatrina, en los intermedios hay clatrina, se detecta la clatrina, ¿no? Y la clatrina tiene como un sistema un poco diferente para armar, ¿no? las vesículas, pero son súper importantes en la parte de recuperación. Para ir terminando la parte de secreción, les quiero mostrar de vuelta, como les decía en la clase anterior, el sistema que por excelencia usa la exocitosis regulada, que es el botón presináptico de los millones y millones de neuronas que tienen ustedes. Botones sinápticos, o sea, puntos sinápticos, están funcionando a una velocidad pasmosa en el momento que ustedes están pensando ahora y están haciendo el fenómeno de exocitosis regulada, en este caso regulada por calcio, por el aumento de calcio intrabotón sináptico, que es regulado por los potenciales de acción que van cayendo, o sea, la depolarización de membrana que va cayendo sobre el botón sináptico gracias a la actividad eléctrica de las neuronas, ¿no? O sea, es interesante. Esto es una representación tridimensional del botón sináptico con todos sus elementos conocidos, gracias a una recreación tridimensional por computadora en función de, por ejemplo, tomografías de microscopía electrónica, ¿no? Es simplemente para llamarles la atención de esto, lo van a ver mejor cuando demos neuronas, pero la esencia de esto es que quería recalcarles que los procesos de secreción o exocitosis regulada están ocurriendo a una velocidad hiperpasmosa mientras ustedes piensan, mientras ustedes guardan información, descartan, vaya a saber que está ocurriendo todo el momento, no solo en células que dependen de la insulina para secretar algo, ¿no? O células que parecen como generadoras de señales parácrinas o endócrinas, ¿no? O sea, moléculas que se vierten a la sangre para señalizar procesos, hormonas, por ejemplo, sino que hay 10 a la 10 botones sinápticos que están usando exocitosis regulada en este momento, microsegundo a microsegundo, mientras hablamos. Para llegar a lo último, y si me aguantan 2 minutos, les menciono simplemente un organelo que no entra dentro de esta vía de incorporación de proteínas usando todo el tráfico vesicular, sino que usa perdón, tráfico vesicular directo del citosol, ¿no? O vesículas que vienen del retículo endoplásmico, ¿no? O sea que hay incorporación de proteínas directo al peroxisoma, o desde el retículo endoplásmico hay vesículas que se van a fusionar con el peroxisoma. Y el peroxisoma es otro organelo bastante interesante, que maneja reacciones de oxidación mediante el oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno, ¿no? Siempre digo, cuando están estos momentos, y ahora creo que lo van a conocer todos, hay un grupo de trabajo muy grande en Facultad de Medicina, que está liderado por el profesor Radi, que ahora está haciendo todo el trabajo junto con el grupo asesor honorario del gobierno para el problema que estamos viviendo, la pandemia. Es un gran experto de la biología de los radicales libres y procesos de oxidación y reducción. Trabaja en el campo amplio de las reacciones de oxidación-reducción, pero para que unan dos cosas que están ocurriendo, ¿no? Un científico de altísimo nivel que tiene el país, que es presidente de la Academia de Ciencias, pero también es
miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, ¿no? Que trabajan estas cosas y bueno, les pongo como un contexto diferente, ¿no? La función principal, ¿no? de estos organelos es reacciones de oxidación para la descomposición de moléculas de ácidos grasos, ¿no? Pero se usan mecanismos que tienen que ver con radicales libres, que es el gran tema que trabaja el grupo de radiomedicina, entre otras cosas, ¿no? Acá se observa un peroxisoma donde hay cristales de catalasa y vibrato oxidasa, que son enzimas que están localizadas allí. Y se conocen elementos específicos de señalamiento, ¿no? Para armar peroxisomas en una vía. Era para no olvidarnos de este organelo que casi no hemos hablado, que nos quedó un poco de lado. Recordarles que la parte de transporte hacia cloroplastos y mitocondria, ¿sí? Existe y la van a ver en la clase de mitocondria, ¿sí? Y antes que se vayan, para hacer un pequeño pedido, déjenme ver dónde está el... Me gustaría, si me hacen el favor, prendan las cámaras, así le veo las caras a los que van quedando, ¿sí? Y por lo menos los veo una vez, porque capaz que, como doy clases teóricas, no veo casi ninguno de ustedes. Entonces, ahí están, bien, vamos arriba. Un gustazo conocerlos. Por ahora no me van a ver más, creo, en teórico, pero estoy 100% a las órdenes. Soy medio lento en el EVA, pero también por ahí pueden escribir. Y bueno, les deseo mucha suerte en el curso y también mucha fuerza para estudiar en estos semestres complicados. Les recuerdo nomás que se cuiden mucho y que nos ayuden a los más viejos a cuidarnos. Por suerte ya me di la primera dosis, ya le va a llegar a ustedes. Y bueno, el mensaje es: sean buenos científicos y ayuden a cuidarnos a todos. Súmense a los científicos para ver si salimos de esto. Un abrazo y estamos a las órdenes. ¿Alguna duda? Perdón, ¿quién hace alguna pregunta? Bien. Bueno, muchachos, hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Ujú.